Hemos empezado así a explicar el concepto de ciencia a partir del concepto más amplio de saber como conocimiento intelectual cierto, o sea, un conocimiento intelectual de la verdad captado con certeza. Pero con eso no hemos hecho más que ubicarnos en el género del concepto de ciencia. A partir de allí tenemos que empezar las precisiones que nos van a dar la noción clásica de ciencia. Lo primero que hemos de añadir al género de saber es el carácter del rigor del saber. En el hombre puede darse saber de una manera vulgar, espontánea y no reflexiva. Esto quiere decir no de manera que el hombre se vuelva sobre el mismo hecho de que sabe para pensarlo, o puede darse de una manera rigurosa. El rigor ya implica un empeño deliberado en orden a saber y por lo tanto una actitud reflexiva. Podríamos decir que el rigor es algo que exige la propia naturaleza del conocimiento humano en la medida en que el hombre descubre, por un lado, la dificultad que entrañan ciertos objetos para ser captados, es decir, la dificultad del saber. Y por otro lado, en la medida en que se hace consciente de sus propios errores, es decir, toma conciencia del error y se empeña por evitarlo. Entonces, este doble empeño de alcanzar la verdad que es ardua y de evitar el error le lleva al hombre a adoptar una actitud de esfuerzo, de empeño laborioso, en que intervienen tanto la inteligencia como la voluntad, en pos del saber. Y de ahí es de donde dimana el rigor del saber. Ahora bien, hemos dicho que hay por lo menos tres aspectos fundamentales en el rigor de un saber. Aquí nos sale incluso otra palabrita que hay que combinar con esta de saber al considerar el tema del rigor, que es la palabra disciplina, ¿no? Porque el rigor es propio del saber disciplinar, o sea, de un saber que se ordena a sí mismo esforzadamente para poder ser comunicado, transmitido, o sea, en orden a la enseñanza y al aprendizaje. Pero también si tomamos la palabra disciplina en su sentido corriente, vulgar, en nuestro uso, vemos que tiene que ver directamente con esto del rigor, porque si bien disciplina etimológicamente hace alusión a aquello que puede ser aprendido, o que está para ser aprendido, connota también en nuestro uso corriente la idea de unas ciertas normas que exigen más allá de lo corriente en orden a lograr un fin. Y en particular cuando ese fin es cierta formación, es decir, cierta determinación buena que hay que adquirir. Entonces, el saber humano también se hace disciplinar en la medida en que la inteligencia descubre principios, reglas, que le permiten al hombre esas dos cosas que dijimos hace un momento: alcanzar el saber aun cuando sea arduo y evitar en la medida de lo posible humanamente el error. El primer aspecto que hay que considerar del rigor es evidentemente el apego al objeto. Esto tiene que ver con un principio general, y es que el fin es la causa de las causas, ¿no? Y el saber, siendo conocimiento de la verdad, no hace otra cosa que llevar a la inteligencia a su fin natural, que es la verdad. Pero la verdad en el fondo no es otra cosa que la patencia del ser de la cosa conocida ante la inteligencia, y por lo tanto implica apegarse a la cosa. Es decir, implica que la inteligencia no debe distraerse ni extraviarse respecto del ser de la cosa que procura alcanzar.
Este es el primer aspecto, el fundamental del rigor intelectual. El esfuerzo por apegarse a la cosa es posible en la medida en que un saber define su objeto. Por eso exigimos en todo saber disciplinar, y es el caso de toda ciencia, que posea un objeto definido. Porque sin la determinación precisa del objeto, no habría rigor posible. Pero esta determinación, que al saber, por ser un hábito de conocimiento, le viene del objeto, hay que precisarla adecuadamente. Y esto quiere decir que no basta con establecer que se ocupa de un determinado tipo de cosas, lo que suele llamarse en la escolástica el objeto material, o sea, la cosa de la cual tratamos en una disciplina, sino que hay que especificar qué determinación de esa cosa es la que va a fijar la atención de la inteligencia. Porque la inteligencia humana no puede ocuparse de la totalidad del ser de algo considerándolo todo a la vez. Nuestra inteligencia, por ser discursiva, capta determinación por determinación, y si se fija en una, de alguna manera deja en otro plano secundario o relega otras determinaciones. Si yo pienso en una mesa como una cosa factible, producible, la visualizo con la inteligencia como algo que ha de ser hecho, como un producto del arte humano. Y entonces veo a la mesa en relación con los materiales que hacen falta para hacerla, las herramientas que son necesarias, las técnicas para producirla, el fin de la producción. Es decir, la veo desde un punto de vista técnico, del arte, de la fabricación. En cambio, si yo pienso en la mesa como un fenómeno físico, en la totalidad del mundo material, lo que aparece a la vista de mi inteligencia son las leyes físicas que se aplican a la realidad de la mesa, ¿no? A la estática de la mesa, al tipo de materia que es la mesa, a ser un cuerpo rígido, estable, que tiene ciertas características de equilibrio que se pueden explicar según leyes físicas. Y entonces yo no pienso más en cómo se fabrica, cómo se hace, qué técnicas hay que usar para producirla, sino simplemente en las leyes de la física matemática, por ejemplo, que explican la estabilidad de la mesa. Esto es lo que suele llamarse el objeto formal de un acto, de un hábito de conocimiento. Es la determinación precisa del ser de la cosa en la cual se fija la inteligencia para conocer esa cosa. El objeto formal establece una determinación en cuanto a lo inteligible y por lo tanto habrá rigor en una disciplina en cuanto nos apeguemos a la captación de lo inteligible vinculado a esa determinación que es el objeto formal en relación con el cual estamos considerando la cosa. El tema se complica más si distinguimos de nuevo con la tradición escolástica lo que suele llamarse el objeto formal quod, de lo que he hablado hasta aquí, del objeto formal quo. Es decir, esto último, el objeto formal quo, podemos entenderlo como el tipo o el modo de visualización abstractiva que aplicamos a la cosa en relación con la determinación de la cosa en la que nos hemos fijado. Vamos a poner un ejemplo para tratar de aclarar la noción. Si yo trato de entender a la mesa como una realidad física, como un hecho del mundo corpóreo, esa realidad física, ese ser corpóreo que tiene la mesa, lo puedo considerar como una realidad física que es, o lo puedo considerar como una realidad física que es extensa por ser física. Si yo visualizo el ser físico de la mesa desde su ser,
visualizo la mesa como un ente físico y trato de entender lo corpóreo de la mesa, pero a la luz del hecho de que la mesa, por ser un cuerpo, es. Es decir, enfoco la realidad física de la mesa desde el ángulo del ser y por lo tanto, en última instancia, desde una luz ontológica. En cambio, si yo me fijo en el hecho de que la mesa es extensa, lo cual también es propio de la mesa por ser un cuerpo, en realidad es propio. Lo otro, el que sea, será en la mesa porque la mesa es una realidad. Esto último, en cambio, la extensión sí es propio, en sentido riguroso, de la mesa. Si me fijo en esto, en que es extensa, puedo reducirme a apreciar de la mesa, del ser físico de la mesa, solamente aquellos aspectos del ser físico que son mensurables por ser aspectos de la cantidad. Y entonces tiendo a entender el ser físico de la mesa a la luz de la abstracción matemática. De la misma realidad física yo la puedo enfocar desde nociones que son de orden ontológico o metafísico, o desde nociones que son de orden matemático. Y tengo dos ángulos de visualización claramente distintos sobre el ser de la mesa. Porque en un caso trato de entender su ser físico como ser, y en el otro caso trato de entender su ser físico como cuánto. Y lo que resulta de un enfoque y lo que resulta del otro es claramente distinto, porque lo que aparece del ser de la mesa a la luz de la abstracción ontológica no es lo mismo que lo que aparece del ser de la mesa a la luz de la abstracción matemática. Lo que llamamos objeto formal quo tiene que ser un modo de visualización de la cosa considerada en la disciplina que tenga fundamento en el ser de la cosa. Lo mismo pasa con el objeto formal quo. El objeto formal quo tiene que ser una determinación de la cosa, y el objeto formal quo tiene que ser una luz inteligible vinculada al ser de la cosa. El ser físico corpóreo me da pie a que yo lo visualice desde nociones matemáticas o desde nociones ontológicas, porque el ente físico es cuánto y el ente físico es. Lo que quiero decir con esto es que el objeto formal quo no puede ser arbitrario o caprichoso. Hay posibilidad a veces de que haya más de un objeto formal quo, pero no puede ser cualquier cosa, tiene que ser una visualización abstractiva pertinente al ser de la cosa considerada. La determinación del objeto formal quod y quo es lo que hace al rigor objetivo de un saber, y es lo que permite que la inteligencia mantenga una línea homogénea de intelección siempre en relación con el ser de la cosa conocida. Ahora, para poder lograr eso, la inteligencia tiene que ejercer una disciplina fundamental que tiene por lo menos dos componentes que hay que destacar. Primero, lo que podríamos llamar el rigor conceptual. Es a través del rigor de los conceptos que yo manejo en una disciplina que permanezco en la línea de su objeto formal. Porque la inteligencia humana capta la realidad mediante conceptos. Si yo no tengo conceptos claros, precisos y bien definidos acerca de la cosa que trato de conocer, mi inteligencia no puede tener rigor en el trato con la cosa. De manera que la primera disciplina que la inteligencia tiene que cultivar para apegarse al objeto, una vez definido es la estrictez conceptual. De nuevo, en la medida en que sea posible para el espíritu humano, desde luego, ¿no? Pero el hábito de la definición, de la división, son hábitos elementales en el rigor
de cualquier disciplina, porque los conceptos son un instrumento universal del saber humano. Pero en la naturaleza humana los conceptos no se pueden desvincular del lenguaje, de las palabras que lo significan. Por lo tanto, el otro aspecto que hace al rigor objetivo es el uso del lenguaje. Una disciplina que no usa un lenguaje adecuado, preciso, que no se esfuerza por evitar el equívoco terminológico, las vaguedades, las imprecisiones del lenguaje, nunca puede mantenerse en la línea del apego riguroso al objeto de la disciplina. Por lo tanto, podemos decir que hay una disciplina acá lógica en el doble sentido, del logos interior y del logos exterior, del verbo mental y del verbo oral, que hay que mantener en una tensión permanente para esclarecer a la inteligencia a través de un lenguaje que se pliegue lo más estrictamente que sea posible a la claridad de los conceptos. Una sola cosa importante podemos añadir a esto, y es que los conceptos de la inteligencia humana pueden ser conceptos unívocos o analógicos, y eso es otra disciplina que la inteligencia debe respetar rigurosamente. Cuando nos movemos en la esfera de nociones analógicas, tenemos que estar constantemente atendiendo a la analogía. Esto es especialmente importante para las disciplinas que, como la filosofía, se mueven supremamente en el orden metafísico, porque las nociones metafísicas son, en general, nociones analógicas. La disciplina de la analogía también hace al rigor de la inteligencia. Tendríamos así enfocado en primera línea el aspecto del apego al objeto. Ahora, apegarse rigurosamente al objeto exige proceder intelectualmente del modo más adecuado para llegar a conocerlo. Y ahí es donde surge el segundo rigor, que es el del método. El método es el modo adecuado de ejercitar nuestras capacidades intelectuales, nuestras capacidades de conocimiento en general, para adquirir una relación cognitiva, auténtica, con la cosa que tratamos de conocer. Nos apegamos al objeto para llegar a la verdad y nos valemos del método para llegar del mejor modo posible al objeto. Esto significa que el método depende esencialmente del objeto. Y si la ciencia queda especificada por su objeto propio, por su objeto formal propio, y hay diversidad de ciencias y diversidad de objetos formales propios, que es lo que hace que haya diversidad de ciencias, cada ciencia tendrá, según su objeto, un método que le sea característico. Esto es importante destacarlo porque ha habido, en ciertos momentos históricos, y lo sigue habiendo también a veces en ciertas corrientes de pensamiento, la tentación de pensar que toda ciencia tiene el mismo método, o peor todavía, que lo que hace que algo sea ciencia es que usa cierto método. Si nosotros quisiésemos hablar de un método universal de toda ciencia, no estaríamos hablando propiamente de un método, estaríamos hablando de el medio de conocimiento que hace que la ciencia sea ciencia. De eso trataremos más adelante. Más general que eso todavía es lo que llamamos la lógica, porque la lógica es un método universal de rectitud del ejercicio del razonamiento humano. Y obviamente eso tiene que darse en toda ciencia. Pero el método en sentido estricto es el modo de proceder en cada ciencia en relación con su objeto propio. Así es claro que no procedemos de la misma manera si nuestro objeto son las realidades del mundo físico, que si nuestro objeto
son los entes geométricos. Y no procedemos de la misma manera porque el objeto formal es claramente distinto. No es procedente en absoluto usar métodos de investigación experimental, por ejemplo, en las matemáticas. Y a nadie se le ocurre hacerlo. Y porque no es adecuado a la esencia del objeto. Aunque sí sea adecuado en relación al conocimiento de las realidades físicas. O por lo menos de ciertas realidades físicas. Si nosotros hablamos de la ciencia filosófico-moral, no podemos de ninguna manera pensar que el método adecuado para llegar al conocimiento de los principios del orden moral sea el mismo que nos lleva al conocimiento de las leyes del movimiento de los astros, por ejemplo. ¿Y eso por qué? Y de nuevo porque el objeto es esencialmente otro. Nos movemos en un ámbito meramente físico en un caso, en un ámbito antropológico y por lo tanto en parte físico y en parte metafísico por el otro. Nos movemos en la esfera de un conocimiento puramente teórico en un caso y de un conocimiento práctico en el otro. De manera que el objeto es claramente distinto y por lo tanto el método tendrá que ser distinto en proporción al objeto al que debe ser adecuado. Uno de los más graves errores y descarríos que se producen en la esfera de las ciencias y del conocimiento humano en general es pretender imponer el método de una disciplina a otra, el método de una ciencia a otra ciencia, lo que sucede en general en todos los proyectos unificadores de la ciencia a partir del método. Pero también a veces acontece por exageraciones o abusos en la aplicación de ciertos métodos, cuyo éxito en cierta área de conocimiento lleva a presuponer con un entusiasmo desmesurado y fuera de lugar que se obtendrá lo mismo aplicándolo a cualquier cosa, ¿no? Pero eso implica un olvido del principio fundamental de que el método tiene que ser adecuado al objeto y que depende de él. Ahora, el desarrollo de un método adecuado en el caso del saber humano, de las ciencias humanas, es siempre algo progresivo. O sea, el método se puede ir perfeccionando, se puede ir haciendo cada vez más perfecto. Pero ese perfeccionamiento progresivo del método implica siempre mantenerse en una línea homogénea en relación con el objeto. Un tercer aspecto fundamental del rigor disciplinar y del rigor del saber, que es conocimiento intelectual cierto, ¿no?, es la sistematicidad. Esto resulta especialmente relevante en el saber que es ciencia, por la índole misma de este saber. Es decir, por el hecho de que la ciencia se mueve, como explicaremos y ya hemos dicho, en la esfera de un objeto que es universal por ser necesario. Pero la sistematicidad lo que implica es la correlación coherente, consistente y ordenada de las distintas partes de un saber, que en última instancia son las distintas proposiciones de ese saber. Podríamos incluso decir que es la integración ordenada de todas las partes en el todo. Y acá lo primero que hay que advertir es lo siguiente: el saber disciplinar busca la consistencia y el orden porque busca la verdad. Y por lo tanto, si lo que está buscando es la verdad sobre una realidad, no puede dejar coexistir contradicciones o incoherencias en el conjunto del saber. No puede suprimir con una parte lo que establece con la otra. Esto puede parecer demasiado obvio y sin embargo tiene aplicaciones que no lo son tanto. Porque nos encontramos muchas veces con que en ciertas disciplinas o en ciertos saberes se transmiten
como parte del mismo saber cosas que son incoherentes entre sí. Y eso obedece simplemente a una falta de sistematicidad. ¿Cómo se pueden establecer en una misma disciplina cosas incoherentes entre sí? Si se tratase de dos proposiciones lisa y llanamente contradictorias de modo explícito, esto sería imposible. Pero lo que acontece muchas veces es que se transmiten doctrinas cuyos presupuestos no se examinan y cuyos presupuestos son incoherentes entre sí. Es decir, para advertir la contradicción hay que remontarse a lo que se presupone en lo que se está diciendo, a lo que va implícito en lo que se está diciendo. Y esto es lo que hay que advertir en la sistematicidad. En toda disciplina humana, cuando nosotros decimos algo que lleva implícitos ciertos presupuestos, el hábito de la sistematicidad lo que hace es llevarnos siempre a explicitar los presupuestos, es decir, a analizar de tal manera las cosas que estamos diciendo y que estamos exponiendo, las explicaciones que estamos dando, que podamos remontarnos a los principios que presuponemos en lo que estamos diciendo. Porque si no hacemos eso, corremos constantemente el riesgo de hacer afirmaciones que en el fondo se dan de patadas entre sí. Y esto es bastante más común de lo que parece. El problema de la sistematicidad implica entonces ese hábito intelectual que podemos llamar, el hábito de remontarse a los principios, o por lo menos remontarse a los presupuestos. Esto tiene que ver esencialmente con el hábito de ciencia, pero afecta en general a todos los saberes humanos. Si consideramos, por ejemplo, la historia como disciplina, el saber histórico tiene una sistematicidad que no es la del saber que es ciencia, porque en el saber que es ciencia nosotros obtenemos la sistematicidad encadenando demostrativamente los principios con las conclusiones, a partir de principios que son inteligibles de suyo, es decir, principios que son evidencias intelectuales, y de los cuales se siguen necesariamente las conclusiones. En la historia nosotros tenemos que partir del conocimiento de hechos, que no son principios evidentes intelectualmente, son datos que tenemos que hallar a través de una investigación y que por medio de las fuentes y los documentos nos lleva a, ejerciendo razonable y metódicamente la inteligencia en relación con lo que podríamos llamar el acto de fe humana, nos lleva a hechos del pasado, ¿no?, que alcanzamos a conocer, que trataremos de explicar en cierta medida. Ahora, cuando nosotros describimos los hechos, los analizamos, los interpretamos en el sentido de tratar de comprenderlos, siempre estamos implícitamente basándonos en cierta concepción de la naturaleza de los hechos históricos, de la naturaleza del hombre que es el sujeto de la historia, ciertos presupuestos sobre la condición humana que se juega en la historia. Y esos pueden ser coherentes o no, incluso con la posición que nosotros explícitamente tratemos de sostener en nuestros juicios de valoración histórica. Entonces, esta problemática de la sistematicidad afecta a todas las disciplinas, a cada una según su género. Y al decir esto, surge otra aclaración que me parece importante. El tipo de sistematicidad será en cada disciplina, de nuevo, conforme a su objeto. Porque si hay algo que no tenemos que hacer tampoco, así como no tenemos que cejar nunca en el esfuerzo por la sistematicidad, porque caeríamos en la posibilidad de dejar pasar incoherencias o dejar incompleto el saber o dejarlo desordenado, desintegrado, con partes justapuestas pero que no alcanzan a relacionarse entre sí. Tenemos siempre que hacer el esfuerzo de sistematizar. No tenemos que forzar la sistematicidad más allá del conocimiento auténtico que tengamos de la cosa a estudiar. Es decir,
Es vicioso todo tipo de sistematicidad artificiosa. O sea, una sistematicidad que en lugar de ser expresión del orden del ser de la cosa, o del orden del ser de lo que surge al estudiar el objeto, sea un pseudo orden puesto artificiosamente y apresuradamente para dar apariencia de sistematicidad a un todo que no puede cerrar del todo. Ese es otro vicio que hay que evitar en el saber humano. A veces este vicio surge de querer hacer aparecer el saber humano como algo absolutamente terminado, concluido, cerrado, como si fuese la sabiduría divina misma, ¿no? Es decir, es una tentación de absolutismo de la ciencia humana o del saber humano en general, en la que podemos caer, pero que hay que evitar, ¿no? Hay que esforzarse también por evitar, porque eso lleva a o fingir saberes o conocimientos que no se poseen, o a introducir en el ámbito de la sistematicidad de una ciencia, de un saber, artificios que son meras construcciones ideológicas humanas, pero independientes del ser de la cosa investigada, ¿no? Hemos visto entonces tres aspectos fundamentales del rigor disciplinar. A estos tres fundamentales yo le añadiría un cuarto elemento que los tiene que atravesar a estos tres y que surge de lo que podríamos llamar la disciplina refleja del saber. Con esto me refiero al esfuerzo por no confundir, por discernir en el ámbito de un saber disciplinar lo que es cierto de lo que es opinable. El desarrollo histórico de este hábito tiene sus manifestaciones ya en la antigüedad de la filosofía griega, pero ha adquirido un desarrollo mucho mayor y sistemático solamente en la tradición del pensamiento cristiano, y no en la filosofía primariamente, sino en la teología antes. ¿Por qué? Porque el valor que tiene para la tradición teológica cristiana la verdad revelada ha hecho que la tradición teológica se esforzase siempre por discernir lo que es parte constitutiva del objeto de fe, de aquellas cosas que surgen de la reflexión humana acerca de la fe y que no necesariamente participan de la fe misma. Es decir, son profundizaciones, reflexiones que, partiendo de datos de fe, pueden llevar a conclusiones no necesariamente enlazadas con la fe, y que por lo tanto no se pueden presentar como de fe. Ahora, el valor supremo que tiene la fe para la tradición cristiana ha hecho que la inteligencia cristiana se esforzase durante siglos en distinguir lo que es de fe de lo que no lo es. Esta disciplina, como disciplina refleja, alcanza una expresión sistemática ya para los siglos XV, XVI, en que surge el sistema de calificación de las tesis teológicas. Eso después se va a trasladar a la filosofía también y a otras ciencias, ¿no? Porque es una disciplina refleja que ilumina enormemente el estado del saber, pero además permite en cualquier disciplina distinguir aquello que en la disciplina es ciencia en sentido propio y objetivo, saber en general, de aquello que es conjetura, que es opinión, que es una sentencia, que puede ser una sentencia muy probable y muy bien fundada, pero que no es segura, ¿no? De manera tal que cuando uno se mueve en el campo de ese conocimiento, de ese saber, de esa ciencia, sabe primariamente a qué atenerse en relación con lo que son principios firmes y aquello que, o conclusiones igualmente firmes, porque están sólidamente establecidas por demostración, de aquello que en esa misma disciplina constituye el campo de lo opinable, de lo, por lo tanto, discutible, sobre lo que puede haber sentencias diversas,
lo cual no quiere decir opiniones cualesquiera, porque una sentencia en una disciplina tiene que estar fundada adecuadamente según el método de la disciplina, engarzada en la sistematicidad de la disciplina y en orden a conocer el objeto de la disciplina. Pero la esfera del opinable es una esfera que hay que distinguir siempre, reflexivamente, de la esfera de lo cierto, y además no son esferas estáticas, porque la del auténticamente cierto, esa en todo saber, en toda disciplina, es inamovible. Lo cual no quiere decir que no, en la historia de una disciplina no se puedan tener como ciertas cosas que en el fondo después, bien estudiadas, se nos revelan erróneas, ¿no? Ese es el fenómeno del error que afecta a las disciplinas humanas como a todo el conocimiento humano en general. Pero digo, lo que es auténticamente cierto, los principios y las conclusiones necesarias a partir de los principios en la ciencia, eso permanece estable, constante, pero la esfera del opinable puede ir variando en la medida en que ciertas cosas que son opinables en cierto momento dejan de serlo en otro momento porque se adquiere certeza a ese respecto. Es decir, ahí también cabe el carácter progresivo del conocimiento humano, ¿no? Tanto en corregir errores, o sea, eliminar pseudocertezas, como en el adquirir certezas que todavía no se poseían. Pero lo que sí hace al rigor de una disciplina y de un saber en general es poder distinguir en su campo objetivo lo que es seguro de lo que no lo es. Y este es un esfuerzo que la inteligencia tiene que hacer también permanentemente. Tenemos entonces desde aquí presentada la idea de un saber riguroso, es decir, un conocimiento intelectual cierto y riguroso. O sea, primero hemos presentado el concepto de saber, y luego agregándole el tema de la rigurosidad, podríamos hablar de lo que suele llamarse saber disciplinar. Ahora, dentro de la esfera de los saberes disciplinares, nos falta definir la ciencia, y para esto tenemos que entrar en la cuestión del objeto de la ciencia. ¿Qué saber disciplinar es ciencia? Bueno, lo que dice la definición clásica es que la ciencia es saber riguroso de lo universal y necesario. Su objeto es lo universal y necesario. Lo primero que hay que entender acá es de qué universalidad se habla. Una primera aclaración que debe hacerse es que no se trata aquí, obviamente, de la universalidad propia de todo concepto. No estamos hablando de la universalidad conceptual que atraviesa la totalidad del conocimiento intelectual, porque el conocimiento intelectual siempre se mueve a través de conceptos. Y las nociones intelectuales de la inteligencia humana son abstractas y universales. La universalidad de la que hablamos acá es lo que en lógica podemos caracterizar como la universalidad proposicional. O sea, el objeto de ciencia es un objeto que se expresa en proposiciones universales del tipo todo A es B. Se trata, por lo tanto, de lo que podríamos llamar verdades universales, ¿no? Es decir, son proposiciones en las cuales nosotros enlazamos un sujeto con un predicado lógico, pero le atribuimos ese predicado a la totalidad del sujeto. La proposición es, por tanto, universal. Decimos, todo A es B. Todo hombre es mortal. Todo hombre es capaz de acciones libres. Todo vegetal es un ser viviente. Este es el tipo de proposición que pertenece a la ciencia y que constituye el objeto de la ciencia. Esto, de entrada, puede entenderse como una cosa muy básica, pero puede conducir a ciertas perplejidades si se lo reflexiona un poquitito. Si yo digo, la luna gira alrededor de la Tierra,
¿tengo o no una proposición de ciencia? Y si nos atenemos a la definición que acabamos de dar, es obvio que no, porque eso es una proposición singular en cuanto a su sujeto, no es una proposición universal. Exactamente pasa lo mismo si yo digo la Tierra gira en torno al Sol, la Luna pasa por 4 fases, etcétera, etcétera. Pareciera que a veces, si hablamos de cierto tipo de cosas, ya eso mismo, ese tema, esa materia considerada ya constituye ciencia. Entonces yo hablo del movimiento de un astro en torno a otro, ya es una proposición de ciencia. Y en realidad eso no es ciencia. Es decir, cualquier proposición singular es una proposición de hecho que se refiere a una realidad singular. Si yo digo que la Luna pasa por 4 fases o que la Tierra tiene un movimiento de traslación en torno al Sol, estoy haciendo un enunciado de sujeto singular, que de suyo no es objeto de ciencia. Por eso, una disciplina que se limitase a describir, por ejemplo, la estructura del sistema solar, no sería ciencia, sería un conocimiento descriptivo de la realidad, pero no una ciencia. Si yo digo, el sistema solar consta de tantos planetas, los planetas se giran en torno al Sol, no estoy haciendo más que una descripción de la naturaleza. De hecho, el saber cosmográfico puede dar base o pie a alguna ciencia, pero partiendo del concepto clásico de ciencia, no es en sí mismo ciencia. Lo mismo sucede con la geografía, si es una descripción de la Tierra, ¿no? En la medida en que se la conoce. Es lo mismo, es un saber descriptivo de realidades singulares. Y en ese sentido no se puede decir que sea ciencia como lo hemos definido. Cosmografía, geografía. Es cierto que a partir de esos saberes descriptivos nosotros podemos llegar luego a generalizaciones que afecten a series completas de fenómenos, ¿no? Y las proposiciones que lleguemos a enunciar como universales para cualquier serie de fenómenos, esas sí podrán ser proposiciones de ciencia, podrán ser, siempre y cuando sean proposiciones universales que toquen a lo que es necesario. Y ahora viene otra parte de la definición. La definición de Aristóteles muy bien no se limita a decir proposiciones universales. Dice, el objeto es universal y necesario. O sea, no solo universal. Y aquí topamos con lo más importante de la definición. Porque una proposición universal puede ser en materia necesaria o en materia contingente. Y de lo que habla Aristóteles en la definición es de lo que es universal y necesario, no meramente universal. Y para el conjunto total de los alumnos de una institución, no digo todos los alumnos aprobaron el examen, tengo una proposición que es universal, pero que en modo alguno es necesario. Se trata de una universalidad contingente. Ahora, ¿qué quiere decir que algo es necesario? Recordemos brevemente que la noción de necesidad nos lleva a la cuestión de los modos de ser, porque ser necesario es un modo de ser. Y algo es necesario cuando es de tal manera que no puede no ser. Decimos que algo es posible cuando puede ser. Decimos que algo es imposible cuando no puede ser. Decimos que algo es contingente cuando puede no ser, puede no darse. Y decimos que algo es necesario cuando no puede, es sí o sí, es no pudiendo ser de otro modo a como es, no pudiendo no ser. La noción de ser implica dos aspectos fundamentales siempre. Cuando decimos que algo
es, estamos diciendo, por un lado, que algo existe de algún modo, es. Y segundo, que es algo, porque si no fuese nada, no sería. El primer aspecto es lo que solemos llamar el aspecto existencial del ser, y el segundo, el aspecto esencial. Desde el primer punto de vista, el aspecto existencial, hay un único ser necesario, que es el ser divino. Todas las cosas que no son Dios existen contingentemente. Desde el punto de vista esencial, en cambio, toda esencia implica un ámbito de necesidad. Primero que nada porque para que una cosa sea lo que es, no puede faltarle ninguna de las determinaciones que constituye su naturaleza, que lo hace ser eso que es. Un triángulo no puede no ser una figura poligonal. Un perro no puede no ser un ente corpóreo, ni puede no ser un ser viviente, ni puede no ser un viviente sensitivo, y así sucesivamente. De manera que toda esencia o naturaleza pone de suyo algo que en esa esencia no puede no darse, porque si no la cosa no sería lo que es. Eso es lo necesario constitutivo en cada cosa, lo que pertenece a su esencia. Pero además hay otra esfera de necesidad que surge o dimana de la esencia sin ser constitutiva de la esencia, que es la de lo que llamamos lo propio o las propiedades. En todo ente existe la esfera de los accidentes propios, es decir, de aquellas determinaciones inherentes al ser esencial de esa cosa. Inherentes quiere decir que se dan en esa esencia sin ser lo que la constituye, pero que se dan necesariamente una vez puesta la esencia y exclusivamente en ella. Por tener una conexión necesaria con la esencia, pertenecen a la esfera de lo necesario también, y por darse exclusivamente en tal esencia, la expresan, la manifiestan, y por tanto nos la dan a conocer también. De ahí la importancia de las propiedades. Puesta la esencia del triángulo geométrico, se ponen necesariamente todas las determinaciones constitutivas de un triángulo, de manera que no puede darse que el triángulo no tenga tres lados, que no tenga tres ángulos interiores, etc. Pero también se ponen sus propiedades. No puede no darse que la suma de los ángulos interiores del triángulo no sea 2 rectos. Eso no es constitutivo de la esencia del triángulo, pero se da necesariamente puesta esa esencia, y se sigue de tal manera de la esencia que no puede no darse. Es constitutivo de la esencia del perro, como dijimos antes, que sea un viviente corpóreo, que sea un viviente corpóreo sensitivo, que sea un vertebrado, que sea un mamífero. Todo eso es constitutivo de la esencia del perro. Puesta esa esencia, se darán también ciertas propiedades, como por ejemplo que sea capaz de ladrar. Eso también se sigue necesariamente como una propiedad. Al poner ese ejemplo, se advertirá que en el caso de un ser real, la propiedad que se sigue necesariamente de la esencia, esto quiere decir que por lo menos está en potencia en la naturaleza concreta, puede estar impedida. Es decir, puede estar impedida en cuanto a su actualización. Un perro podría tener por defecto de nacimiento cierta impotencia para ladrar, ¿no? Pero en ese caso diríamos bien que está privado del ladrido, porque en su naturaleza está la capacidad de ladrar, aunque
el cuerpo singular de ese perro sufra una impotencia para ejercer la potencia. Si nosotros volvemos ahora a la definición, el objeto de la ciencia es lo universal y necesario. Esa expresión la podemos mejorar y hacerla más inteligible. El objeto de ciencia es lo que es universal por ser necesario. Porque de esas dos notas es claro que la que tiene la primacía es la necesidad. La ciencia es un conocimiento intelectual de lo que es universal por ser necesario. Y es necesario por ser esencial. Al decir que es universal por ser necesario, estamos expresando la relación adecuada entre necesidad y universalidad. Si algo es necesario para cierto tipo de ser, para cierto tipo de ente, se dará universalmente en ese ente, en ese tipo de ente. Obvio, porque si es necesario, no puede no darse. Por lo tanto, se dará en todos. Es decir, del carácter necesario brota la universalidad. Porque si no se diese eso que es necesario, la cosa no sería lo que es. Pero eso es necesario ¿por qué? Y es necesario porque es esencial. Ahí, por eso hice la aclaración de lo constitutivo de la esencia y de lo que está ligado necesariamente a la esencia. Por esencial hemos de entender primariamente la esencia, pero secundariamente también aquello que se relaciona necesariamente con la esencia. También podremos hacer la salvedad de que, en última instancia, lo que busca la ciencia es captar lo que tiene razón de necesidad. Y si decimos lo que tiene razón de necesidad, ahí tendríamos que aclarar lo que tiene razón de necesidad según el orden esencial o lo que tiene razón de necesidad existencialmente. Con eso hemos ubicado el objeto que especifica la ciencia. La ciencia se ocupa de lo que es universal por ser necesario y necesario por ser esencial. Hace un momento dimos ejemplos de proposiciones singulares referidas, por ejemplo, al movimiento de la Luna en torno a la Tierra o de la Tierra en torno al Sol. Y dijimos que una proposición que dice eso no es una proposición de ciencia, es una proposición descriptiva de la realidad, pero es una proposición singular. Descriptiva en cuanto a que la consideramos que adecuadamente se corresponde con un fenómeno o un hecho de la realidad. Y si ese fenómeno o hecho no nos fuera evidente o manifiesto empíricamente, sería una proposición conjetural acerca de una realidad singular. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del movimiento de la Tierra en torno al Sol, no es un movimiento que nosotros percibamos de manera fenoménica. No nos está fenoménicamente dado. Nosotros percibimos lo que suele llamarse el movimiento aparente de los astros. Eso es lo que nos está dado fenoménicamente. Vemos que el Sol sale, recorre una trayectoria en cielo visible y se pone. Y lo mismo vemos que le pasa a la Luna. Ya los antiguos, al contemplar estos fenómenos, inteligentemente se preguntaron si se trataba de movimientos reales o aparentes, lo cual presupone la distinción entre un movimiento real y un movimiento aparente. Pero el afirmar una cosa u otra ya de algún modo entra en el terreno de lo conjetural. Ahora bien, hacer una conjetura sobre un hecho de la naturaleza es ciencia, y si volvemos de nuevo a la definición clásica, en principio no, tampoco. Conjeturas hacemos sobre múltiples cosas. Tenemos que hacer conjeturas sobre toda cosa que no nos sea evidente y sobre la cual no tengamos certeza, si queremos explicarla o si queremos entenderla en alguna medida. El procedimiento conjetural se extiende tanto cuanto la razón humana aplicada sobre cosas que no sean evidentes, ya sea con una evidencia directa, ya sea con una evidencia indirecta, inmediata o mediata. Y eso no permite definir en modo alguno la ciencia. Hacemos conjeturas también en el
campo del conocimiento vulgar. Nos preguntábamos, ¿fulanito estará en su casa? Y entonces nos planteamos, y puede que sí, puede que no, puede que sí por tal o cual razón, es probable que esté porque a esta hora suele estar, y así sucesivamente. Hacemos una conjetura. En cambio, si yo considero la teoría newtoniana de la gravitación universal, ahí ya nos movemos en algo que desde el punto de vista del concepto clásico se puede llamar ciencia, porque se trata de un objeto universal y necesario, en cuanto que lo que se enuncian son principios y leyes del movimiento de todos los cuerpos terrestres y celestes. Eso cae bajo la razón de ciencia, porque no estamos ya ante la afirmación pasa esto aquí, pasa esto allá, este astro se mueve así, este otro astro se mueve allá. No, estamos diciendo que todo cuerpo, por ser cuerpo, está sujeto a la ley de la gravitación, por ejemplo. Entonces, eso es un enunciado de ciencia, tiene la forma de una proposición de ciencia. El problema acá es distinguir el conocimiento que es ciencia del que no lo es. Eso es lo que procura hacer toda definición, ¿no? Distinguir una cosa de toda otra cosa que no sea esa misma cosa. Si la ciencia es conocimiento de lo universal y necesario, no la debemos de confundir, no la tenemos que confundir con nada, por más que eso otro esté vinculado a ella, se le parezca en algún respecto, o sea un tipo de conocimiento que la ciencia como tal presupone. Obviamente que la ciencia siempre presupone conocimientos descriptivos de la realidad, desde luego. La ciencia también presupone conocimiento empírico, amplísimo, desde luego. Pero no tenemos que confundir ni el conocimiento descriptivo ni el conocimiento empírico como tal, aunque sea generalizado, con la ciencia misma. Porque la ciencia es conocimiento de lo universal y necesario. Pero, y ahora planteamos el punto con el que tenemos que seguir, el conocimiento de lo universal y necesario sin más tampoco constituye ciencia. Porque tengo ciencia cuando conozco lo universal y necesario, pero a partir de los principios y las causas, es decir, por demostración. Y para que se entienda esto fácilmente, yo suelo usar este ejemplo. Todos seguramente hemos aprendido en la escuela el teorema de Tales, por ejemplo, que dice que dadas dos o más transversales que corten tres o más paralelas, los segmentos que se forman sobre unas transversales son directamente proporcionales a los segmentos homólogos que se forman sobre la otra transversal. ¿Eso es un enunciado universal? Sí, señor. Ahora, tengo ciencia en relación con ese objeto que se expresa en una proposición universal, con saber que se da así, que pasa así. Porque la enseñanza escolar de estas cosas a veces suele reducirse a se pone el enunciado del teorema, se explica lo que significa y después se dan problemas para aplicarlo. Entonces yo aplico en un problemita eso y resuelvo la situación problemática aplicando el teorema de Tales. Muy bien. Hago el cálculo, saco, me dan el valor de 3 de los segmentos para que yo el cuarto. Estoy aplicando el teorema. Muy bien. Tengo el enunciado universal, lo sé aplicar a casos o situaciones problemáticas que se pueden resolver con la aplicación de ese conocimiento. Y si no tengo más que eso, no tengo ciencia. Porque la ciencia consiste no en saber que eso es así, sino saber por qué eso es así. Esto es, yo tengo que saber que eso es así, pero además tengo que saber que es necesario que sea así, porque hay una razón que lo hace necesario. Y si no capto esa razón de necesidad, no tengo ciencia. Captar esa razón de necesidad quiere decir poder conectar esta verdad con los principios de los que se deriva.
De manera que entendemos por qué se da así y no puede no darse. Todos por saber vulgar conocemos que y sabemos que todo hombre es mortal. Ahora, ¿eso es una proposición de ciencia? No, es una proposición de saber vulgar. Sin embargo, si yo en la filosofía antropológica sé dar razón demostrativa de que eso sea así, entonces tengo ciencia de esa verdad universal. Adviértase que hay proposiciones universales que de suyo no conocemos a través de la ciencia. Hay otras que sí, pero hay verdades universales que nos están dadas ya en el saber vulgar. Pero no son objeto de ciencia sino en la medida en que la podemos demostrar a partir de un principio del cual depende. Es decir, de una verdad anterior que nos hace entender la causa de que eso sea como es. Este es el otro aspecto de la definición que trataremos de explicar a continuación.